RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. No sé si están de acuerdo conmigo, pero no hay peor momento para que expire un acuerdo nuclear como ahora. El gobierno de Estados Unidos ha dejado expirar el tratado New START 3 que mantenía con Rusia y que fijaba desde 2011 unas líneas rojas en el uso de armas nucleares de largo alcance, limitando ese arsenal nuclear a 1.550 cabezas atómicas y a 700 misiles. Era el último acuerdo que quedaba en pie desde un punto de vista político y legal entre las dos mayores potencias nucleares del planeta. Entre ambas controlan el 90% del arsenal nuclear. ¿Qué consecuencias tiene todo esto ahora? El presidente Trump quiere abrir nuevas negociaciones. Se habla de sustituir el START firmado en 2011 por un documento nuevo que incluya a China. Se lo contamos todo aquí en Tablero Global. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Bueno, pues ¿se acuerdan de este sonido? A B-29 named the Enola Gay prepared to make the first atomic bomb run. Esto sucedía hace unas cuantas décadas. Hablábamos de Hiroshima y Nagasaki. Sobre los orígenes del programa START, que lo que intentaba era evitar otra catástrofe nuclear como la de entonces, nos habla en su columna de hoy Juan Bustamante, coronel en la Reserva del Ejército de Tierra. Hoy vamos a recordar el inicio del programa START, un conjunto de acuerdos indispensables en la no proliferación y la reducción de armas nucleares. START significa en inglés Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, pero también, si queremos verlo así, START como si fuera la salida de una carrera. No de una carrera de armamento, sino más bien al revés, una carrera para abandonarla. START nació a finales de la Guerra Fría en el año 1991 y lo firmaron George Bush padre y Gorbachev, 5 meses antes de la dimisión de este. Estados Unidos y todavía la Unión Soviética comprendieron que la acumulación ilimitada de armas nucleares no ofrecía más seguridad, sino más riesgo. Además, los soviéticos vieron que no había forma de mantener el ritmo de inversiones económicas que requería esta carrera. El primer tratado START fue un paso histórico. Por primera vez, las dos mayores potencias nucleares se comprometían a reducir de forma real y verificable sus arsenales. Con el tiempo, estos acuerdos evolucionaron. Tras START 1 llegaron nuevos esfuerzos hasta culminar con el START 3, firmado en 2010 por Estados Unidos y, ahora sí, Rusia. En la misma línea, se limitaba el número de armas nucleares estratégicas desplegadas y se establecían mecanismos de transparencia y verificación. Parece que se pasaba de la destrucción mutua asegurada a la contención mutua asegurada. Ayer, 5 de febrero, fue el fin oficial de este último tratado. Su vencimiento no es solo una fecha en el calendario, simboliza un momento de incertidumbre para el control de armamentos y para la seguridad internacional. Es todavía posible que, después del START, no estemos todavía en el finish, si se permite el juego de palabras, pero parece claro que las opciones para el diálogo y la cooperación son hoy, evidentemente, menores. Qué temazo de Sting, Russians. No hace falta que les diga que vivimos en un mundo polarizado, ¿verdad? Creo que se han dado cuenta. El multilateralismo está viviendo ahora mismo horas bajas. De eso, de polarización en el tablero global, queremos charlar con Luis Miller. Es ex asesor político, sociólogo del CSIC y autor del libro Polarizados, la política que nos divide. Hola, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo podemos decir que empieza esta polarización política?
Pues precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de la reconstrucción en todo el mundo, hay una época de consenso muy importante, y ese consenso en los Estados Unidos en concreto se considera como que era demasiado consenso, y por tanto a partir de los años 50 y 60 tanto a izquierda como a derecha se empieza a plantear que la política es mejor que tenga más conflicto, que esté más polarizada. Bueno, hay gente, entonces empezó la Guerra Fría, hay gente que dicen que estamos viviendo ahora una nueva Guerra Fría. Vamos a centrarnos en la polarización actual, si te parece, Luis, que está disparada, ¿no? Parece que vivimos en una crisis permanente, falta de respuesta a problemas reales. No sé si es por los líderes que nos han tocado, que algo tienen que ver, por el contexto, ¿por qué? Bueno, le solemos culpar a los líderes, solemos culpar a los medios de comunicación y las redes sociales, que es algo que seguramente tiene mucha influencia, pero hay muchas cuestiones también estructurales. Es decir, el mundo a nivel económico, también geopolítico, pero a nivel económico se ha vuelto loco en los últimos 20 años. Es decir, todo lo que habíamos construido precisamente a nivel económico durante la Guerra Fría y la construcción de los estados del bienestar y demás, esto se ha venido abajo, y estamos en un momento de mucha incertidumbre, y la incertidumbre genera conflicto generalmente. Claro, en tu libro dices que el presidente Trump supone un punto de ruptura, ¿no? Aunque hay diferencias entre el Trump 1, Trump 2, pero hoy hablamos del fin del programa START 3 y creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? Efectivamente, parece que todo es lo mismo, pero antes de Trump lo que teníamos en Estados Unidos era una gran polarización ideológica. Es decir, teníamos al Tea Party por la derecha, teníamos al ala más de izquierda del Partido Demócrata con Sanders, pero Trump 1, digamos, lo que introduce es algo que estamos viendo en muchos otros países, que es la política de la identidad, temas como la inmigración, la confrontación en términos más emocionales, pero todavía no había planteado algo que es lo que estamos viendo ahora, y es lo que realmente preocupa con respecto al tema del START, que es un cuestionamiento del propio sistema político, y un cuestionamiento del propio sistema político que se construyó precisamente justo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, hablábamos de Estados Unidos, pero vamos a ver, estos discursos de odio, de confrontación contra el sistema, podemos decir que son una pandemia, están en todo el mundo, al menos occidental. Están en todo el mundo occidental, por supuesto, porque también el mundo occidental es donde tenemos la mayoría de democracias del mundo. Es decir, para que tengamos polarización tenemos que tener democracia, y lo que está pasando, visto de una forma positiva, podría ser pues simplemente un agotamiento de toda esa fuerza democrática que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, y visto de una forma más negativa es un cuestionamiento de todos esos acuerdos y esos consensos que nos tienen que hacer reflexionar sobre hacia dónde vamos. Por primera vez en Europa hay una coalición de derechas que podría romper ese equilibrio, ¿no?, de socialdemócratas y centro-derecha, que es lo que ha gobernado la Unión Europea durante todas estas décadas. ¿Cómo frenamos esta polarización? Porque da la impresión de que vamos cuesta abajo y sin frenos. Bueno, yo creo que siendo algo optimista, lo que esto nos tiene que hacer ver es que ya no podemos volver a de nuevo, ligándolo con el tema de hoy, no podemos volver a ese momento de los años 50 y 60 de construcción del multilateralismo, de la globalización, etcétera. O sea, el mundo ha cambiado, y por tanto, si el mundo ha cambiado, lo que tenemos es que repensar las instituciones. No podemos seguir, y lo hemos hecho ya de demasiado tiempo, no podemos seguir pensando que vamos a volver al mundo de antes, al mundo de hace 50 años. Hay que inventar un nuevo mundo. Gracias, Luis Miller, ex asesor político, sociólogo del CSIC, autor de ese libro maravilloso, se lo recomendamos, Polarizados, la política que nos divide. A ver si encontramos una salida a todo esto. Gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a reflexionar, si les parece, sobre el final de este programa START 3 que inquieta al mundo. Hoy es noticia, se lo decimos, en todos los medios mundiales, y nosotros también queremos tratarlo. Y lo vamos a hacer con Javier Gil Pérez, experto en defensa y armas de destrucción masiva de la Universidad de Comillas. Hola, Javier, bienvenido. Buenos días. Y Rubén García Servet, le conocen todos, colaborador habitual de este programa, teniente general retirado, experto en seguridad y defensa. Hola, Rubén. Un placer, Marta. Bueno, ¿cómo interpretáis, Rubén, empiezo contigo, el final de este programa START? ¿Entramos en un periodo como el de la Guerra Fría? Es malísima noticia, no mucho peor noticia de lo que los medios reflejan. El tratado es un tratado espira,
expira por... ha habido una propuesta de última hora del presidente Putin de prolongarlo por un año, que ha recibido silencio desde en el lado de Washington. Total, que el tratado termina. Yo me temo, y eso ya es la bola de cristal, ¿no?, que esto pudiera dar pie a una subida de armamento nuevamente, a una proliferación, y volver a cifras de cabezas nucleares de la época de la Guerra Fría. El punto de vista norteamericano, y es importante expresarlo para que conocimiento de los oyentes, es que llegados a este punto en el que estamos, hay que incluir en el tratado a China. Uh-huh. Y China, desde luego, no quiere para nada estar en ese tratado. Vamos a explicar por qué China no quiere, porque ahora mismo no se sentaría en la mesa, Javier, en igualdad de condiciones, ¿no? Sí, exacto. Bueno, básicamente los grandes países tenedores de armas nucleares son los norteamericanos y los rusos, con el 85% más o menos del poder nuclear mundial. China ha pasado pues en muy poquito tiempo a tener 600, pero obviamente está muy lejos de los estándares, ¿no?, de los números a nivel cuantitativo y cualitativo americano, ¿no? Por lo tanto, para ellos intentar embarcarse en algún acuerdo de control de armamento que limite una posible seguir aumentando ese número, obviamente no lo van a hacer, ¿no? Aparte, ellos están buscando a largo plazo, entiendo, una cierta paridad con americanos y rusos, se ven como candidatos a superpotencia y por lo tanto no van a entrar en ese debate. Claro, según el Pentágono, China podría alcanzar unas 1.000 cabezas operativas para 2030 y bueno, pues veremos qué pasa. Vamos a explicar, yo creo que es importante, que este tratado era un techo en la práctica, pero desde que comenzó la guerra de Ucrania en 2023, el régimen de inspecciones, esta verificación del armamento nuclear del otro, bueno, pues ya no se estaba haciendo, ya no había tanta transparencia, ¿no? Sí, desde 2023 la parte rusa suspendió las inspecciones. O sea, el tratado se ha ido deteriorando de alguna manera hasta que ha llegado la inspección. El tratado muere por el tema de Ucrania. Yo creo que es necesario en los tiempos que corren un análisis correcto del mundo hacia el que caminamos. Y en este marco, la relación directa entre Rusia y Estados Unidos es esencial. Todavía recuerdo con horror el debate que hubo aquí en Europa con ocasión del encuentro entre Rusia y Estados Unidos de Alaska, porque nos pensamos que estamos en un mundo en el que no estamos. O sea, seguimos insistiendo. Estamos en los mundos de Yuppie, señores. En los mundos de Yuppie. Y no. Y no estamos ahí. Entonces, ante el tema nuclear en particular, y otros muchos, pero el nuclear en particular, indiscutiblemente una relación directa entre las grandes potencias es un elemento absolutamente necesario. Claro, porque al romperse este control, Javier, vamos a explicar, lo decía Rubén antes, aumenta la desconfianza y empezamos a ver una carrera por rearmarse, además con armas nucleares, que da miedo, ¿no? Bueno, puede darse obviamente una carrera, un crecimiento cualitativo y cuantitativo de armas nucleares, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay dos cosas importantes que señalar. La primera, ahora mismo Estados Unidos y Rusia se liberan de esas ataduras, con lo cual pueden aumentar. Eso es algo importante, pero tenemos otros países que no son parte de este tratado, ¿no? Que no eran, ¿no? Y que siguen aumentando y que no los hemos contenido, ¿no? Corea del Norte, India, Pakistán. Hablo de Irán, hablo de Pakistán, hablo de la India. Israel también. Hablo de Israel, que es un país, digamos, no declarado nuclear en sí, pero obviamente que todos sabemos que las tiene. Por lo tanto, no tenemos ningún mecanismo, ¿no?, que los países miembros que no son miembros del TNP o que no eran miembros de acuerdos bilaterales no podemos hacer nada contra ellos, ¿no? Por lo tanto, la situación sí que, en cierto modo, podemos entrar en una espiral, ¿no?, de crecimiento cuantitativo en el número de armas nucleares. Eso es cierto. Oye, ¿y cómo afecta ahora el factor de la IA también en el uso de armas nucleares? Porque esto es un factor añadido, ¿no? Terrorífico siempre y cuando represente automatización de los procesos de decisión. Puede haber ciberataques también, ¿no? Si incluye un componente de automatización en los procesos de decisión, es terrorífico. Yo quería añadir una cosa a lo que hemos comentado antes. Hay que decir claramente que el mundo hacia el que caminamos, un realismo no institucional de las relaciones internacionales, sin lugar a dudas, favorece mucho el aumento de armas nucleares. Porque al final el arma nuclear, y así se interpreta, es lo que resguarda realmente a las naciones de un posible ataque sobre su territorio. A ello contribuye la lección que nos ha dado Ucrania, que tras el compromiso de Budapest, deshaciendo de sus armas nucleares, ha sido atacada. Y en caso de haber sido potencia nuclear, eso no hubiera ocurrido. ¿Cómo afecta la IA?
Bueno, obviamente, como ha comentado el general, intentar automatizar el proceso de tomar decisiones que lo haga una máquina en vez del ser humano es algo terrible, y eso es algo brutal. Pero ya no solo la IA, hablo de todo el cambio tecnológico que estamos viendo con ciberespacio, todo lo que está ocurriendo en el espacio, todo eso está relacionado con el componente nuclear, ¿no? Sistemas de vigilancia, satélites. Es decir, yo creo que dándome tristeza a lo que está ocurriendo por el fin del tratado, se nos abre una oportunidad de crear algo nuevo, ¿no? Y en ese crear algo nuevo, aparte de intentar meter a más países, ¿no?, que intentemos limitar el armamento, hay que expandirlo a otros temas, ¿no?, que están directamente relacionados y encajonados con el tema de poder nuclear, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, siendo algo positivo, podemos intentar crear algo nuevo. En este contexto, ¿entendemos la preocupación de Trump de crear un escudo antimisiles en Groenlandia? Crear un poco una protección real frente a una realidad que es la amenaza nuclear sobre su territorio. Tiene sentido. Aquí el problema, a ver, para simplificar un poco y en relación con algunos programas que hemos hecho anteriormente, si vamos a un mundo de equilibrio de poderes, de grandes poderes, ¿cómo nos quedamos Europa? Esa es la cuestión, ¿no? Y sin embargo vamos por ese camino, está claro. Esa es la reflexión que de verdad sobre el terreno tendrían que hacer nuestros líderes políticos y dejar de melancolía y de llamadas vacías, ¿eh? O sea, ¿cómo nos posicionamos ante un mundo que va por un camino regular? En esta guerra o carrera armamentística nuclear, ¿qué papel tiene Europa? Exactamente, yo creo que es importante también diferenciar entre lo desplegado y el total del arsenal, es decir, lo que está operativo para usar ya y lo que tenemos, para que nos entiendan, como en un almacén, ¿no?, pero que todavía no está listo. Sí, bueno, yo creo que Europa estamos en una época muy oscura, ¿no? Ahora que se ha roto el acuerdo, no vamos a saber en Europa, ¿no?, qué está desplegando Rusia, cuándo puede desplegarlo, dónde lo tiene desplegado. Te pongo un ejemplo, ¿no? No sabemos a ciencia cierta que los misiles Oryzhnik tienen armas nucleares ya en Bielorrusia, no las tenemos. Tenemos un debate muy fuerte en Europa sobre qué hacer, sobre nuestra autonomía estratégica o más dependencia de los americanos. Yo creo que estamos en una cierta debate un poco esquizofrénico, pero la realidad es, como ha dicho el general, ¿no? Es una época oscura que tenemos que reflexionar seriamente sobre qué queremos hacer y hacia dónde queremos llegar. Y ese debate no está ni mínimamente hilvanado. Pero, siendo positivo, lo que ha ocurrido ayer puede empujarnos a tomar ciertas decisiones más racionales. Algunos expertos dicen que todo esto podría suponer una pausa. Lo que pasa es que hay un choque de intereses. Los americanos quieren introducir a China, los rusos incluso dicen que China no ven con buenos ojos que se sienten en esa mesa, los chinos son los primeros que tampoco se quieren sentar. Algunos dicen eso, que es una pausa y no el final de la era del control de armas nucleares. No os veo muy convencido, Rubén. Yo no huele a pausa esto. Hombre, yo creo sinceramente que es racional un acuerdo de armamento, de limitación entre grandes potencias. Por tanto, antes o después ocurrirá. Pero ahora mismo no estamos en una pausa. Estamos en un mundo nuevo. Y para Estados Unidos el tema es China. En todos los sentidos, incluido Groenlandia, incluido Panamá. El tema es China. Y hasta que no entendamos eso es complicado. Hemos escuchado esta semana al secretario de Seguridad chino haciendo unas declaraciones muy fuertes, dejando un poco la diplomacia a un lado y ya se está elevando el tono también, ¿no? Sí, no, hombre, China está en una competición, vamos a un mundo de competición estratégica pura y dura, en eso sí que no recuerda algo de la Guerra Fría, pero con más actores, más multipolar, pero realmente agresiva, ¿no? Y en eso sí que es cierto, y obviamente China ha elevado mucho el tono contra Taiwán, contra Estados Unidos respecto a Taiwán, está apretando las tuercas con Corea del Sur, está apretando las tuercas con Japón, bueno, vamos, de hace 2-3 semanas. Ha hablado también mucho de Venezuela, de las injerencias de Estados Unidos en América. Está apretando las tuercas en lo que es la América Latina, sobre todo por Venezuela y ahora por Panamá, y de Cuba todavía no ha dicho nada, pero ya veremos, con lo cual esa tensión sí que está increciendo, ¿no? Bueno, no nos podemos olvidar que en el tablero hay otras potencias nucleares, las hemos mencionado rápidamente, India, Pakistán, Corea del Norte, por ejemplo. Hablábamos también de ese programa iraní, no me quiero olvidar de él, de Israel, no reconocido, aunque todos intuimos que puede tener un importante arsenal militar. ¿Qué papel juegan estas otras piezas en el tablero? La disuasión nuclear juega un papel claro. O sea, el país que dispone de armamento nuclear psicológicamente tiene la percepción de que no puede ser atacado. Es una especie de póliza de seguro, para entendernos, porque es verdad que quien planea atacarlo enfrenta un nivel de destrucción que no puede aceptar de ninguna manera. Dice, cuidado, que si me meto con Pyongyang o con Corea del Norte, tienen un botón, cuidado, ¿no? Lo que he dicho es terrible, porque de alguna manera es un incentivo
para que países que se sienten amenazados, caso de Irán, quieran dotarse de armamento nuclear. Vuelvo a mi pregunta de antes. ¿Y Europa qué? Porque la ficción de que tenemos cobertura de un botón que se decide en Washington es, en este mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, una ficción. ¿Qué puede hacer Europa? Vamos a hablar de Europa. Bueno, también. ¿Qué puede hacer Europa? Primero ser realista, afrontar la situación en la que se encuentra, básicamente, y decidir en el tema nuclear específicamente si queremos ir hacia una Europa, solo tenemos una potencia nuclear dentro de la Unión Europea, que esa es Francia. Habrá que definir qué rol debe ejercer Francia en ese futuro europeo nuclear, punto uno, y habrá que definir, lo ha dicho el general muy bien, ¿no? Afrontar la ficción, ¿no?, de esa cobertura nuclear americana, que yo creo que es, más ficticia o más es menos realista, ¿no?, que décadas atrás, ¿no? ¿En qué lugar está Francia dentro de esa clasificación mundial de ojivas, cuando se habla de misiles de ojivas, etcétera? ¿Dónde está Francia? Bueno, pues Francia es poquita cosa comparado con los rusos, ¿no? Y con los americanos y con los propios chinos, ¿no? Tiene cierta potencia, pero obviamente solo tiene un vector no de entrega, que es el de los bombarderos estratégicos, pero digamos que está en un segundo nivel con respecto a las grandes potencias nucleares, que son los Estados Unidos y Rusia, pero incluso también con respecto a China, ¿no? O sea, yo creo que ahí estamos en otro nivel. ¿Y si no tenemos armas, tenemos escudos? El tema, objetivamente, desde el punto de vista operativo, hacen falta las dos cosas. Porque en realidad la amenaza es tu disposición de armamento nuclear. Efectivamente, Francia tiene un nivel muy inferior, como efectivamente se ha dicho, no hay duda, pero tal y como está en su estrategia nuclear, protege su territorio continental. Y no hay país que de alguna manera vaya a ejercer una acción sobre territorio francés, porque con muchas o pocas armas el nivel de destrucción puede ser absolutamente exorbitante. De todas formas, nuestros oyentes dicen, vale, muy bien, y si nos tenemos que rearmar en armas nucleares, esto no se hace de un día para otro. Igual que no se forman los ejércitos de un día para otro, pero no es tan fácil como comprar un tanque o comprar cazas o comprar... esto lleva tiempo. Imagino que dentro del ejército español, en este caso, pues será un tema que preocupe, ¿no? No es el ejército español. Aquí, europeo, en esto la que OTAN. estamos hablando, la dimensión es Europa. O sea, y la OTAN, ¿no? También. Claro, pero la OTAN tiene otros componentes. O sea, y lo que estamos hablando ahora mismo es de Europa. Europa como tal. Esa es la dimensión correcta. ¿Cuánto tardaría Europa en poner, ya no te digo al nivel de Estados Unidos y Rusia, que hemos dicho representan el 90%, en general? Es que esto puede tardar una década Europa, o más, ¿no? Europa en ningún caso puede llegar a los niveles de armamento nuclear. No, yo no lo podría ver a llegar a los armamento nuclear que tienen los americanos o los rusos. Eso es impensable. Lo que hay que decidir es qué rol se quiere jugar con Francia y si algún segundo o un tercer país querría desarrollar un programa nuclear, que yo lo veo muy complicado, que ahora mismo a nivel de nuestras opiniones públicas eso saldría adelante. Es decir, lo descarto para Alemania, lo descarto para Italia, incluso para España el debate ese también está cerrado. El tema de Francia es importante porque últimamente en política europea estaban hablando del eje Berlín-Roma, con esa visita con Meloni, que además se está distanciando también de las políticas de Trump, ¿no? Ojo a Francia, ¿eh? El debate hay que abrirlo. O sea, el problema ahora mismo, en la fase que estamos, es abrir el debate. Y un poco en una situación en la que vemos que las cosas evolucionan como evolucionan, porque en cuanto surge la mínima duda en un tema de disuasión nuclear, se pierde la capacidad efectivamente disuasoria. Y las dudas están encima de la mesa, desgraciadamente. Entonces, Europa tiene que abrir ese debate de lo que significa ser autónomo estratégicamente, que tiene una componente nuclear. Y hay que abrir ese debate, que es absolutamente complejo en nuestras sociedades, porque nos hemos empeñado durante décadas en engañarnos a nosotros mismos. A mí hay una cosa que me preocupa mucho. No somos nada previsores, ya no en armas, en protección. Por ejemplo, vas a Suiza y en todas es obligatorio en la construcción de las viviendas suizas que tengan refugios. Suiza, país neutral. Ya no hablamos de Israel, que vive constantemente bajo esa sensación muy real también de amenaza por el entorno en el que vive. Es que aquí no tendríamos ni dónde protegernos. Sinceramente te lo digo. Ya no es que tengamos armas, escudos ni nada. Es que no tendríamos mucha gente ni dónde meterse. Deberíamos de ser más previsores ante situaciones tal y como está el mundo. Hombre, obviamente si el nivel de tensión mundial sigue acrecentando, debemos no solo abrir el debate, sino obviamente pues tomar medidas para obviamente mitigar los problemas, ¿no? Lo que pasa es que el entorno geopolítico español durante muchos años pues ha sido relativamente tranquilo. Portugal, Francia, el Magreb es verdad que es más, ¿no? es más marchoso, pero no percibimos
vemos una gran amenaza nuclear por parte africana, ¿no? Y Rusia nos sigue quedando como una amenaza ciertamente un poquito lejana, ¿no? Pero bueno, los tiempos han cambiado. Yo sí creo que los políticos son responsables de transmitir elementos de realidad a la población para que la gente pueda tomar sus decisiones, ¿no? Y eso creo que no se está produciendo. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando los medios de comunicación, Rubén, y te doy la palabra enseguida, hablamos de estos temas, se nos puede tachar de alarmistas. Yo creo que hay que ser realistas. Y cuando nosotros en este programa hablamos de este tipo de amenazas, no queremos alarmar, queremos despertar, informar, porque es que esto está pasando y los hechos, como la inspiración de este tratado, Rubén, nos lo demuestran cada día, ¿no? Yo creo que el pecado que hemos cometido verdaderamente es engañar, lo digo claro, engañar a la opinión pública. Es decir, el mundo es peligroso. El mundo es peligroso, las cosas son como son y no se puede estar, no vamos a alarmar, estar siempre ocultando las realidades a la opinión pública. Hay gente que dice, bueno, quedan 3 años de Trump y luego a lo mejor, o Putin tiene una edad, lo mismo algún día y entonces el mundo se recoloca. No os veo, Javi, ¿qué opinas? No, mi conexión es muy fuerte, ¿no?, con el Indo-Pacífico, y lo comentábamos antes, ¿no? El mundo ha cambiado a peor. Hemos pasado cuantitativamente de tener hace 10 años alrededor de 30-35 conflictos a tener ahora 60-65. Tenemos más países con armas nucleares, seguimos teniendo países con programas de armamento químico. Hemos tenido una guerra química brutal en Siria. Brutal. ¿Qué más queremos? Podemos ver ahora en otros países, hablábamos de Europa, pero podemos ver que otros países también empiezan a desarrollar programas nucleares. Hemos visto cómo Estados Unidos ha atacado el programa nuclear iraní, pero decían, los daños en cuestión de 5 años están donde estaban, ¿no? En un mundo de equilibrio de poder hay un incentivo potente para dotarse de armas nucleares. Eso es un hecho, Entonces yo creo que la paz no se trata de que se nos llene la boca de paz. La paz hay que trabajarla. Y hay que hacer cosas concretas para asegurarnos que las generaciones que vienen pueden vivir en un entorno seguro. Nos quedan 2 minutos de programa y me gustaría saber qué papel juega en todo esto Naciones Unidas, que si se creó fue para fomentar la paz. No sé si puede mediar de alguna manera. Sé que no sois muy optimistas al respecto. Vamos a ver, Naciones Unidas se creó para lo que se creó. Y en estos últimos años y décadas se ha dedicado a otras cosas. Las Naciones Unidas son imprescindibles como organismo que permite de una forma neutral la negociación para evitar la guerra. ¿Por eso hemos llegado hasta aquí? ¿Porque Naciones Unidas en parte no ha hecho el papel que se esperaba de ella? No solo Naciones Unidas. Yo creo que nos hemos dormido en un idealismo utópico que desgraciadamente nos despertamos descubriendo que no es así. Javier, papel de Naciones Unidas, ¿quién puede mediar en todo esto? Hombre, obviamente Naciones Unidas tiene un rol determinante. Yo tengo una buena percepción personal de Antonio Guterres. Yo creo que de lo que nos queda a nivel de armamento nuclear, de temas nucleares, al TNP, el Tratado de No Proliferación, hay que darle una vuelta importante. Es decir, cómo intentamos, ¿no?, reforzar ciertos compromisos de los estados nucleares y no nucleares respecto a eso. Con lo cual yo creo que hay en ese aspecto, a nivel nuclear, sí creo que podemos avanzar algo en positivo, ¿no? Y siempre por lanzar también algo de elementos positivos en la realidad. Una última pregunta obligada, recomendación de libro o película sobre este tema. Venga, que viene un fin de semana interesante, lluvioso y nos apetece empaparnos más. Hay una que acaba de salir que a mí me ha gustado mucho, Una casa llena de dinamita, que está en los... Ahora ¿Dónde mismo está? En las plataformas. Netflix. Vale, en Netflix está, y esa es buena, ¿eh? Esa es interesante, porque pone encima de la mesa el tema del que estamos hablando. Mira, yo te iba a decir esa, pero te voy a decir una película india que explica esa operación Misión Makhnu, que explica cómo India descubre el programa militar nuclear pakistaní. También muy interesante, muy bueno. Y más desconocido aquí en Europa, porque siempre miramos a otros lados, ojo con India y Pakistán, que encima tienen sus propios conflictos, ¿no? Como el de Cachemira. Pues gracias a nuestros jugadores por una partida tan interesante, la de hoy, y tan necesaria. Seguiremos informando y ojalá de alguna buena noticia, de verdad que queremos darla, de verdad. Javier Gil Pérez, experto en defensa, armas de destrucción masiva de la Universidad de Comillas, creo que vas a volver conmigo aquí a esta cuando mesa. Quieras. Gracias, Javi. Rubén García Servet, teniente general, retirado, experto en seguridad y defensa. Bueno, Rubén, tú ya eres del equipo, ya eres de la familia, así que gracias por acompañarnos. Gracias también a Mercedes García, a los mandos técnicos, Juan Carlos López en la producción. Aquí lo dejamos. Recuerden que la partida continúa, será en 7 días. La semana que viene con más Tablero Global. Adiós.